estos temas de vital importancia para todas las personas, acercarlo un poco más hacia los que lo necesitan. Con ese objetivo hemos creado estas jornadas y bueno, como lo dijo el doc, tenemos de aquí jornadas por casi un mes completo con temas muy interesantes que espero que les sirvan más que nada. Y principalmente están dirigidos al público en general. Va a ser hoy una charla un poco interactiva con temas un poco fuertes, que es el duelo, em, justamente como el tema lo dice, cuando la presencia se transforma, el duelo y sentido. Hablar de duelo, hablar de muerte, es algo a lo que no estamos acostumbrados normalmente, algo que no hablamos todos los días, pero sin embargo, dentro de lo que son los cuidados paliativos o la psico-oncología, es un tema que se habla constantemente porque es la realidad de algunas personas. Entonces, por eso consideramos que es un tema muy necesario el hablarlo, así no estemos atravesando nosotros o un familiar por esta situación. Los objetivos principales de esta sesión será que ustedes logren comprender el duelo como un proceso humano y universal. Porque si es verdad que la única verdad que tenemos en nuestra vida es que nos vamos a morir. Entonces, por eso se lo considera que es como un proceso universal, en el que todos vamos a pasar por un duelo, ya sea por la pérdida de un familiar, de una mascota, de un amor. Hay diferentes formas del duelo. También otro objetivo es explorar el sentido del duelo en pacientes, familias y profesionales. Como una introducción es que comprendamos el duelo no como una patología, porque generalmente en el ámbito médico o muchas veces los psicólogos también patologizamos el duelo, que no es lo más adecuado, porque quizás presentan síntomas depresivos, ansiosos, pero hoy vamos a entender que son reacciones normales y adaptativas de esta situación. Antes de empezar, quisiera que todos recordemos alguna pérdida significativa que hemos tenido. Alguna persona, mamá, papá, amigo, abuelito, tía, tío, o puede ser también una mascota, un amigo, una amistad que perdimos, un amor incluso, porque sabemos, si es que hemos atravesado por un duelo, por un amor, sabemos que es bastante difícil, por un trabajo o incluso por un sueño, que eso también es un duelo. Cuando no podemos conseguir nuestros sueños, cuando vemos que no logramos hacer algo, también es un duelo. Cuando nos damos por vencidos o vemos que todas las puertas se nos cierran y quizás no logremos conseguir eso, también es un duelo. Entonces quisiera que piensen en eso por 2 minutos. Este ejercicio también quiero que lo tengan muy presente porque durante toda la sesión vamos a ir haciendo unos ejercicios cortitos que al final de la sesión les voy a pedir que un ejercicio en específico lo envíen a el mail que tenemos de estas jornadas, que eso también contará como su participación dentro de estas charlas. Entonces quiero que piensen en esa persona, en ese amigo, en ese familiar, en esa pérdida que tuvimos. ¿Qué les hubiera gustado decir? Quizás te amo. Quizás te quiero, te perdono, o quizás por el otro lado me hiciste mucho daño, o no, mejor que te fuiste de mí. Pero generalmente son palabras de amor. Piensen, ¿qué les hubiera gustado decirle a esa persona? Creo que a todos se nos viene a alguien a la cabeza. Quiero que, por favor, las personas que hayan pensado en una persona significativa, que sea papá, mamá, abuelos, tías, envíen una reacción de un corazoncito. Veamos cuántas personas pensaron en esta persona. Si es que por otro lado pensaste en una mascota, manda un pulgar.
Y si es que pensaste en algo intangible, en un sueño, en un anhelo, manda una reacción de aplausos. Veamos cuántas personas reaccionaron. ¿Qué reaccionaron? Quizás no todos pensamos en las mismas cosas. Quizás para nosotros nos dolió, no hemos tenido una pérdida de algún familiar cercano, pero sí hemos tenido quizás la pérdida de una mascota que estuvo con nosotros por muchos años. Cada duelo, cada pérdida es muy personal y es única, y cada persona lo vive de diferente manera. Con este ejercicio quiero que empecemos y abramos nuestra mente a todo lo que vamos a conocer ahora, a toda la información que vamos a recibir, siempre teniendo a esa persona en mente, porque eso nos hace acercarnos aún más cuando nosotros nos enfrentemos a nuestros pacientes. El sentir una pérdida nos hace acercarnos más a la persona que tiene esa pérdida, ¿ok? Entonces con eso vamos a ir avanzando. Cuando una persona muere, según las estadísticas, se considera que 10 personas van a estar afectadas. O sea, fallece una persona y 10 personas a su alrededor se van a ver afectadas, más que otras. O sea, se van a ver afectadas bastante. Quizás si fallece un papá, va a estar afectada su esposa, sus hijos, quizás su mejor amigo. Con eso, 10 personas. Y de esas 10 personas, se calcula que el 10% de los dolientes, es decir, una de esas 10 personas, va a tener un duelo complicado, con implicaciones severas para su salud física y psicológica. Quizás digan, ah, pero uno no es mucho. Recuerden que todos vamos a morir. Recuerden que todos vamos a pasar por un duelo. Y no sabemos si seremos ese 10% o ese 90%. Entonces, siempre pongámonos en los zapatos del otro. Nunca digamos, a mí no me va a pasar. Quizás no siempre podemos aliviar el dolor, pero siempre podemos aliviar la soledad. Cuando alguien se siente solo o nosotros pensamos que se siente solo, el simple hecho de acercarnos, de un abrazo, de una mirada, sin ni siquiera decir una palabra, ya nosotros estamos acompañando. Bueno, entremos un poquito ya en el tema. El duelo viene del término dolos, que significa dolor. Porque cuando estamos en duelo, sentimos dolor, sentimos sufrimiento. Y este duelo no es un trastorno mental, como lo decía al principio. Sí, puede tener algunos signos y síntomas de una depresión, de una ansiedad, pero no es un trastorno mental. Es un proceso doloroso en respuesta a la muerte o a la pérdida significativa de alguien o algo. Eso es la clave para nosotros poder entender lo que se viene. Cada pérdida lleva consigo un duelo. Como les mencionaba, el duelo no solo es perder a un familiar, a una persona. Un duelo también puede ser perder un trabajo que me gustaba, un trabajo en el que me gustaba ir, un trabajo en el que me sentía a gusto con mis compañeros. Eso también es un duelo. Entonces, el duelo también va a depender de la intensidad con la que nosotros sentíamos eso, ese objeto, digamos, ese objeto perdido, el valor que nosotros le dábamos y los afectos que teníamos hacia él. Cada muerte que vivimos, ensayamos un poco nuestra propia muerte. Ustedes se dirán, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a estar ensayando nuestra propia muerte? Sí, porque cada vez que hemos asistido, vamos a enfocarnos ahora en las pérdidas de personas, de seres queridos para nosotros. Cuando nosotros asistimos a los funerales,
creo que no hay ninguna persona que no se ha puesto a pensar, a mí me gustaría que pongan estas canciones, a mí me gustaría que vengan todos de blanco o que nadie use negro, a mí me gustaría que me cremen, a mí no me gustaría tener ningún ritual. Entonces, es como que estamos ensayando o preparándonos para nuestra propia muerte, aunque no se lo digamos a nadie. Por eso, este es otro ejercicio en el que quisiera que todos nos tomemos otros 2 minutos. ¿Alguna vez han conversado, han hablado sobre la muerte o sobre lo que quisieran para su funeral, para su ritual de despedida? Quisiera que 2 personas levantando la mano nos puedan contar estas experiencias y damos paso a estas personas para que puedan comentarnos. Una persona que sí y una persona que no. Muy bien, ya tenemos 2 personas. A ver, ¿puede prender el micrófono y nos cuenta? Tenemos a Carmen Sí, de no sé nuevo. si paso yo o quién va a hablar. Sí, dale. Cuéntanos. Ya. Bueno, yo sí siempre he pensado y he hablado de que eh, yo soy católica, pero sí me gustaría que me cremaran y me gustaría que fuera la gente vestida de blanco porque considero que el negro es como tristeza, como, no sé, lo que usted indicaba, dolor, y pienso que el blanco es más como renacer, como algo más tranquilo. Entonces, me parece que es bueno también salir como de esa idea que la gente tiene de que todo el mundo tiene que ir vestido de negro como por respeto al muerto, pero ¿qué tal si nos vamos de blanco? Porque digamos que para el muerto es un descanso, es como un trascender, es pasar a otro ciclo. Y normalmente las personas cuando han tenido así algún tipo de cercanía con la muerte, en lo que yo he podido leer y eso, siempre hablan de una luz y nunca dicen que la luz es negra. Siempre dicen, porque si es negro es oscuridad, entonces si es luz es blanca. Entonces pienso que sería como más bonito, ¿no? Sí, Eso. sí, sí, qué chévere. Y espera, un momento, Carmen. ¿Con quién has hablado de esto? ¿A quién Ah, le has con mis comentado? hijos, con mis hijos, porque realmente es mi familia más cercana, con mi papá, Ujú, con algunos amigos también, porque siempre a veces es como usted dice, a veces es importante tener esas cosas claras porque la muerte hace parte de nosotros. ujú. Todos vamos a morir en algún momento, lo que no sabemos son las circunstancias. Entonces sí es importante tener claro, en cierta forma, cómo queremos que nos despidan, ¿no? Sí, y esa conversación tal vez fue incómoda o fluyó o fue un diálogo tranquilo entre ustedes. No, siempre ha sido como una especie de charla, ¿no? Siempre ha sido como no algo trágico, sino como algo de charla, em, y porque, o sea, nos ponemos a hablar así cosas familiares y decimos, bueno, una tumba, a veces la gente viaja hacia otro país, nadie te visita, quedan los huesos ahí, a veces hacen exhumación, ¿quién los recibe si tú no estás aquí? Entonces es como muy triste, entonces por eso hablábamos de la cremación, que es como algo, a pesar de que yo soy católica, eso, pero la cremación me parece que es una bonita opción que hay en la que eh, tú, digamos que la otra gente tampoco se siente como obligada o en cierta forma no sé si uno también se siente como abandonado, ¿no? Ujú. De que a veces yo he visto muchas tumbas que, verdad, en serio no le ponen ni siquiera una florecita y uno dice, qué tristeza, mire, esa tumba tan abandonada, llena de pasto, el pasto se come la lápida, no hay una sola flor. Entonces uno dice, wow, o sea, qué triste. En el momento que te mueres todo el mundo llora, pero a la hora de nadie te lleva una florecita, nadie se acuerda ya de cómo ir a visitar, porque de todas maneras están ahí tus restos, aunque el alma trasciende, pero están tus restos. Entonces pienso que es una mejor opción, ¿no? Es totalmente personal, ¿no? Sí, muchas gracias, Carmen. ¿Quién más nos quería comentar? Mónica. Mónica, ¿estás ahí?
Sí, hola. Lo que pasa es que tuve que conectarme de otro dispositivo. Ok, cuéntanos. Am, bueno, en mi caso yo sí he hablado mucho de ese tema. Soy, bueno, me ha tocado ser paciente, ser cuidadora y también soy personal médico. Entonces, tengo las tres etapas. Entonces, en mi caso es como que ha sido un poquito más flexible el hecho de hablar sobre todo con mis hijos y con mis personas más cercanas que son mis padres y mis amigos, de decirles sí, si algún día pasa, quiero que pongan así, vayan así, pongan ciertas canciones, o sea, y en mi caso siempre he sido como muy positiva. Entonces, lo que sí les he prohibido es que lloren, no quiero verlos llorar y como que a veces me dicen, eres media rarita, pero está bien, vamos a intentar no llorar. En mi caso sí es un poco más, hemos vivido el duelo también por parte de mi familia más cercana. Tengo dos personas, mi hermana y otra persona muy cercana que murieron igual de cáncer. Entonces el duelo como que en mi casa es un poco ya más hablado, nos hemos instruido y bueno, he tratado de que sea menos doloroso para las personas que quedamos, porque en fin, uno muere, se va y las personas que quedan aquí son las personas que más sufren nuestra pérdida. Ujú. Y quizás al hablar del duelo, de tu ritual de despedida, ¿te dio paz, te dio tranquilidad? O cómo fue En, pensar en eso? En mi caso fue como que más bien el hecho de prepararlos a las personas que están cerca de mí, de que en un momento va a pasar, Ujú. porque como le digo, al tener también ser parte de pacientes, entonces como que es un poco más, en nuestro caso es un poco más la posibilidad de que uno parta en un momento. Entonces, de mi parte fue como un poco más de que instruirlos o de que la pérdida sea menos dolorosa. Ok, muchas gracias, Mónica. Y sí, justamente como vemos, como nos comentaron, el hablar de estas cosas nos motiva como que a tenerle menos miedo, a que sea algo más natural el hablar de esto. Pero quizás también hay muchas personas que no lo han hecho, que no han podido hablar, aunque han querido. Porque creo que a todos se nos ha pasado por la mente estas ideas de quiero esto o no quiero esto, pero no lo hemos podido comunicar a las personas cercanas, a las que quisiéramos que tomen en cuenta estas ideas. Entonces, con esta actividad quisiera invitarles a que puedan escribir. Esto lo van a tener que enviar luego al correo. Quédense tranquilos porque los vamos a leer algunos, pero no los conocemos, así que no pasa nada. Quiero que escriban en una página cuál sería su ritual de despedida, cómo lo planificarían, quién estaría ahí, qué canciones les gustaría, como decían, si quieren que vayan de blanco, de negro, de colores, o si prefieren que sea una cremación, o de qué forma les gustaría que los despidan a ustedes. Entonces, al final les voy a dar el correo al que deben enviar esta actividad, que como les dije al principio, contará como su asistencia a esta charla. Entonces, esa es la tarea, digamos, de hoy. Van a escribir en una hoja cuál sería su ritual de despedida, qué es lo que quisieran. ¿Ok? Vamos a avanzar. ¿Qué podemos hacer cuando ya tenemos esta información sobre lo que es el duelo y cómo manejarlo? Principalmente es la psicoeducación sobre el proceso del duelo. ¿Cuándo es posible participar de la pérdida? Anticipar la pérdida, perdón. Por ejemplo, las personas que están en cuidados paliativos. Sabemos que su tiempo de vida es más corto porque es imposible saber cuándo va a fallecer una persona, pueden ser días, semanas, meses, años, pero sabemos que ese tiempo se va acortando. Entonces, este es el momento adecuado para realizar esta psicoeducación. También la prevención de duelos complicados. Cuando una persona está en cuidados paliativos, vemos la interacción que tienen con las personas a su alrededor, las personas que quedan principalmente. Si es que son muy apegadas, si es que por el otro lado son muy ansiosas o que no lo quieran dejar solo en un minuto. O sea, nosotros vamos viendo ciertos rasgos que nos indican como que
esta persona podría tener un duelo complicado, porque tampoco sabemos, a veces solo es su forma de afrontar la realidad que quizás luego sea muy adaptativa. Entonces podemos prevenir. También podemos acompañar durante el proceso de duelos normales. Está entre comillas normales porque no hay una regla, no hay una norma que nos diga cómo debe ser un duelo, cómo debemos afrontar un duelo. Entonces, por eso lo pongo entre comillas como duelos normales. Podemos acompañar y también podemos derivar para una intervención más especializada. Si nosotros en, en el día a día vemos a un amigo, a un tío, a nuestra abuelita que tuvo una pérdida, pero vemos ciertas actitudes, ciertos comportamientos como que no van muy de acuerdo a como debería estar. Entonces es como que una llamada de atención. Les voy a seguir explicando cómo sería, no un duelo normal, sino lo que se espera, para que ustedes también puedan identificar y en el caso de necesitarlo hacer una derivación o si es que son psicólogos y pueden manejar esas situaciones, atenderlo, manejarlo. Vamos a ver principalmente los momentos del proceso del duelo. Lo he dividido en 4 momentos. El primero es el impacto y crisis, que se da al instante, al momento del que fallece la persona. Pueden ser durante las primeras horas o días del fallecimiento. Principalmente lo que nosotros podemos observar son perturbaciones fisiológicas. Insomnio, falta de apetito, dolores de cabeza u otros dolores, o sea, son cosas que nosotros podemos observar. Y también se da lo que es el bloqueo emocional. Eh, Creo que, bueno, no sé si todos lo han visto o hemos escuchado o nos han contado, que a veces en un funeral quizás la persona que esperamos que esté más afectada está como si nada. Está tranquilo, no llora, ni una lágrima, tampoco es que está feliz, ni sonriendo, ni haciendo chistes, pero no llora. Todos esperamos que llore y no pasa. Lo que esa persona está atravesando es un bloqueo emocional. Obviamente se siente triste, obviamente está sintiendo esta situación que está pasando, pero su cabeza lo bloquea, su cuerpo lo bloquea, porque es una forma de cuidarse a sí mismo. Luego, tenemos la aflicción o turbulencia afectiva. Esto principalmente lo vemos en las semanas o meses posteriores, en el que podemos ver actitudes de negación y de búsqueda. Negación en cuanto a la pérdida. No aceptamos, negamos que esa persona falleció, negamos la situación que estamos pasando y la búsqueda también de razones, de por qué, de si hubiera hecho esto o por qué no hice lo otro. Entonces, en este momento vemos todas estas situaciones. El llanto incontrolado. Yo creo que es la reacción más normal que esperamos. Y algunas veces, algunas personas es un llanto normal, tranquilo, pero también puede ser un llanto incontrolado. Quizás estamos haciendo cualquier actividad en la casa, lavando los platos y nos ponemos a llorar. Estamos barriendo o estamos trabajando y empezamos a llorar. Eso se le considera un llanto incontrolado. No necesariamente es un llanto en el que lloro y lloro y estoy que no puedo respirar, se me van los mocos. Es un llanto incontrolado, pero en esta situación me refiero al llanto en cualquier otra actividad que estemos realizando. Interfiere con nuestras actividades diarias. También podemos observar la ira como una reacción a la frustración. La ira de por qué se tuvo que ir, por qué los médicos no hicieron algo más, por qué yo no hice algo más, también buscamos culpables. La frustración de haber perdido. Eso también se ve reflejado en este momento. Y también la responsabilidad y la culpa, esto principalmente en los niños. Hay que tener muy en cuenta también a los niños que están en duelo. La culpa principalmente porque
hay muchas personas, ya sabemos, digamos, pongamos el ejemplo de que el abuelito está enfermo, entonces le decimos al niño como que debes rezar, debes orar mucho para que el abuelito se cure. Y lamentablemente el abuelito muere. Entonces este niño va a sentir que es su culpa por no haber rezado más, por no haber rezado con más fuerza, con más, poniendo todo su alma y su cariño y su deseo. Entonces también podemos generar esas culpas. Hay que tener mucho cuidado en el lenguaje que usamos con los niños. Pueden sentirse responsables también. Por ejemplo, a los niños también, quizás la mamá está en el hospital y el niño no quiere comer. Y le dicen, si no comes, la mami se va a poner peor o la mami se pone triste porque le voy a contar que no comes. Es ponerle una responsabilidad terrible sobre los hombros a este niño. Por eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en lo que decimos durante estas situaciones. Luego tenemos el momento de pena y desesperanza, que principalmente los vemos después de meses o años. Aquí hablo de años porque no tenemos un tiempo estimado de cuánto puede durar un duelo. Obviamente, pasado cierto tiempo ya lo consideraríamos un duelo patológico, pero un duelo normal nuevamente no tiene un tiempo fijo. Quizás una persona lo pueda superar en un mes, una otra persona en 6 meses, en un año. Entonces, por eso este momento lo hablamos desde meses o años. Es un estimado, en el que principalmente podemos ver que presenta apatía, reclusión social, evitar mirar al futuro, que creo que es la etapa en la que la mayoría de personas se aleja, porque cuando una persona fallece, todo el mundo a su alrededor está pendiente de los familiares cercanos. Si falleció el abuelito, están pendientes que de la abuelita, que de los hijos, hasta de los nietos. Pero pasa un tiempo en el que, bueno, quizás los hijos ya lo superaron, los nietos también, pero la abuelita aún no. Y ella está, lo que vemos aquí, siente apatía, se excluye, no quiere asistir a reuniones familiares, eh, y es el momento en el que se les deja más solas a las personas porque ya no queremos, ya no estamos dispuestos, digamos, a seguir escuchando que está triste, que llora, porque ya a la mayoría de personas como que les cansa. Como que ya viene un mes, 2 meses, 3 meses, un año y sigue triste, decimos como que ya supéralo. Y no es así de fácil. Por eso, en esta etapa hay que olvidar recordando. Quizás es contradictorio el olvidar recordando. Pero mientras más recordamos los recuerdos de esta persona, los momentos felices, los momentos que compartimos, o quizás no tanto los momentos felices, sino los que estábamos tranquilos, en paz, y de esa manera es el caer en cuenta en la realidad de que ya no está esa persona y me quedan los recuerdos. Quizás ya no está físicamente, no podemos compartir algo en este plano terrenal, pero me quedan sus recuerdos. Entonces es este olvidar recordar. Y por último, tenemos la recuperación progresiva y el desapego. Se recupera el sentido positivo de sí mismo, es decir, acepto la realidad y me doy el valor que tengo. O sea, vuelvo a decir que yo puedo con esto, necesito volver al trabajo, necesito volver a mis actividades, tengo que seguir viviendo. Encuentren un nuevo sentido a la vida. Volver a sus actividades, como les mencionaba, obviamente de forma gradual, es como que aceptamos la realidad y nos ponemos en marcha. Nos planteamos un nuevo futuro, nuevos objetivos. Y en este momento también se generan nuevos vínculos afectivos. Quizás después de acudir a terapias de grupo, acompañamientos en duelo, al ver que otras personas están pasando por lo mismo, que no soy la única persona que se siente solo, triste,
podemos generar nuevos vínculos afectivos sin el remordimiento de sentir que estamos traicionando la memoria de esta persona. Dentro del duelo existen ciertos modelos que no es como una norma, digamos, de cómo se debe de vivir el duelo, sino más bien hay estas personas que han creado. Van a ver que al explicarles los cuatro modelos, se tienen mucha relación. Son diferentes formas de ver el duelo. Yo creo que el más conocido es el de Kübler-Ross, que son las etapas del duelo. También tenemos las de Worden, que son las tareas del duelo, de Strobe y Schutt, que son los modelos del proceso dual, y de Neymeyer, que es la reconstrucción del significado. Vamos a ir viendo uno por uno. Dentro de las etapas del duelo, yo creo que las conocemos todos, que son las cinco etapas que tenemos: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. ¿Por qué está una línea curva? Porque no es un proceso lineal y tampoco es un proceso en el que va, como culmino esta etapa de negación, empiezo la etapa del aire. Podemos presentar quizás negociación, luego depresión, luego negación, luego ira, luego aceptación. O sea, no es que tienen un orden, pero están separadas por etapas para poder identificar mejor estas etapas. Vamos a empezar con la negación. La negación principalmente está relacionado con un estado de shock. La negación se da al momento en el que la persona fallece. Aún así nos hemos preparado, quizás estaba en cuidados paliativos y hemos trabajado mucho con la psicóloga y hemos aceptado que se va a morir esta persona, pero fallece y lo negamos. O sea, es una forma de afrontar este duelo. Es como que no, no pasó. Mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hermano va a entrar por esa puerta en cualquier momento. En cualquier momento voy a recibir un mensaje. Es una forma de negociar esta pérdida, de negociar con nosotros mismos. Porque no que, obviamente, ningún familiar, ningún doliente va a querer aceptar que esa persona ya no está. Y es una forma muy adaptativa, obviamente hasta cierto punto, hasta cierto límite. Pero la negación considero que es necesaria y quizás todos debemos pasar por esta etapa en algún momento del duelo. Después tenemos la ira. La ira responde ante la frustración y la impotencia de la situación que estamos viviendo. Ira con nosotros mismos, ira con las personas a nuestro alrededor, con el equipo médico que no hizo más, ira incluso con la persona que falleció. ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no luchaste más? Es la ira ante la impotencia de que no podemos retroceder el tiempo ni podemos hacer más de lo que ya hicimos. En cuanto a la negociación, es tener quizás una mínima esperanza. La persona ya falleció, pero quizás las personas que son religiosos y se apoyan en esto es como que Dios, si es que yo hago tal cosa o si es que ayudo a tal persona, mándame una señal de que él está bien. Queremos convencernos de que todo lo que pasó tiene una razón de ser. Como que si yo hago algo, ya no va a pasar, nadie más se va a morir. O incluso esto también pasa cuando las personas están en cuidados paliativos. Como que, ¿qué puedo hacer yo para que no se muera esa persona? Entramos en esa negociación por esa pequeña esperanza que tenemos todavía y que considero que no deberíamos perderla, porque eso es lo que nos motiva a seguir haciendo cosas, es nuestro motor. Luego tenemos la etapa de la depresión. Como su nombre lo dice, tristeza, angustia, vacío, soledad. Es la etapa en la que les decía que se presenta este llanto incontrolado,
en el que me aíslo de todos, en el que no quiero saber nada. Y es muy necesario, porque el dolor generalmente lo sacamos a través del llanto. Y si no lloramos, si no sentimos, incluso de la ira, si no explotamos, todo eso se queda dentro de nosotros. Y obviamente nos va a estar afectando en otras áreas de nuestra vida. Luego tenemos la aceptación, lo que todos queremos alcanzar, lo que esperamos alcanzar, que es la aceptación. La aceptación es cuando hemos, como su palabra lo dice, aceptado la realidad de que esta persona ya no está físicamente con nosotros. Es el momento en el accionar. ¿Qué puedo, qué tengo que seguir haciendo con mi vida y qué voy a hacer con mi vida? Entonces, este es el momento en el que pongo en marcha el plan B cuando esta persona ya no está. Bueno, son las 8:20, así que vamos a tomar un momentito de un break de unos 2 minutos, quizás para que generen preguntas, o si es que tienen dudas, o si es que les gustaría darnos un comentario. Tomémonos 2 minutos y 5 minutos y volvemos nuevamente a la charla. Igual pueden tomarse estos 5 minutos para poder escribir su ritual de despedida, ¿sí? Sí, es súper importante lo que Caro nos pide. Por favor, escriban. Siempre es importante escribir. Aquí imagino que hay bastantes psicólogos, médicos, trabajadores sociales, enfermeras. También sé que hay voluntarios, incluso personas de otros países. Entonces, chévere, chévere tenerles. Está ya habilitado el arte, el correo es arte de cuidar humanamente @gmail.com. Vemos que ya una persona, Lucía, envió el ritual. Gracias, Lucía, por enviar. Les pedimos a todos ustedes que, como Caro les pidió, redacten. ¿Sí? Así es que listo. Nos tomamos estos minutitos para redactar. ¿Sí? Y de ahí vamos a ir con un video súper cortito, sí, muy significativo. Y retornamos con esta parte. Lo que sí nos gustaría es poder escucharles, sí. Yo tengo el gusto de conocer a varias personas que están conectadas mientras Carito está dando la conferencia. Yo estoy haciendo el seguimiento junto con Vero y estamos viendo y hay varios nombres conocidos, ¿sí? No voy a dar de uno en uno, ¿sí? Porque si hay algunos, ¿sí? Pero, a ver, solo uno al que siempre me alegra verle y que admiro su trabajo. Jairo, qué gusto, sé que estás desde Manabí, así es que qué chévere, ya le van a conocer a Jairo. Jairo es una persona espectacular, maneja un proceso súper interesante de cuidados paliativos. Listo, Jairo, qué gusto. Jairo, de manera rapidita, por favor, coméntales a los compañeros de desde dónde estás conectado y qué es lo que haces, mi querido Jairo. Hola, hola, saludos a todos. Estoy conectado desde Pedernales. Sí, llevo adelante, lidero un proceso, un proyecto de una casa de cuidados paliativos. Soy enfermero de profesión, pero también soy sacerdote de la iglesia anglicana. Entonces, estamos tratando de crear un hospice para la gente pobre, ¿no? Para esa gente que no tiene quizás cómo pagarse un hospicio. Nosotros queremos crear esa casa, ¿no? Saludos, gracias Diego por el espacio y gracias por permitirnos estar acá. Listo, muchísimas gracias. Y al igual que Jairo, hay varias personas que conocemos, que seguimos y admiramos el trabajo de varias personas de acá. Y si queremos nombrando a una o dos personas en cada una de las sesiones. Pero bueno, les queda un minutito para que hagan esa pequeña tarea que es súper corta. Por ahora solo Lucía ha enviado el correo. Les pedimos por favor a los demás también que envíen. Ahí está el correo arte de cuidar humanamente @gmail.com. Les recordamos que este espacio tiene 9 sesiones
y tiene un certificado de asistencia. Así es que a las personas que están puestos como Redmi Meeting, iPhone y con distintos nombres, por favor, cambien y pongan el nombre suyo. Si usted se llama iPhone, yo no tengo ningún problema. Sí, pero si no se llama iPhone, por favor, ponga su nombre. Les pedimos que pongan su nombre, que todo esto va dentro de los registros de asistencia. Así es que gracias a las personas que ya están haciendo, que están cambiando. Listo, entonces voy a compartirles de manera rápida, sí, un video súper cortito, pero es muy bonito, sencillo y van a ver por qué les estamos compartiendo este video que tenemos acá. Listo, vamos a ver. Estamos listos. No sé exactamente cuándo empezó. Solo recuerdo que, un día todo dentro de mí se sentía pesado. No por fuera, por dentro. Como si el alma se me hubiera llenado de piedras. Como si la luz del mundo, ya, no me tocara. Empecé a vivir en modo automático. Hablaba, sonreía. Respondía estoy bien, pero por dentro no lo estaba. A veces. Ni siquiera quería existir. No porque quisiera morirme, sino porque vivir dolía. Y eso, no supe cómo explicarlo a nadie. Un día, sin pensarlo, salí a caminar bajo la lluvia. No llevaba paraguas. No tenía rumbo. Solo quería alejarme. O tal vez encontrarme. Me detuve bajo un árbol. Cerré los ojos y lloré. Por fin lloré, sin esconderme. Y no pasó nada extraordinario. Solo que, por un momento, sentí que podía respirar. No se apareció ningún sabio. No escuché voces. Solo estuve allí conmigo mismo, y eso fue suficiente. Me dije en silencio, no estoy bien. Pero todavía estoy aquí. Desde entonces. Empecé a caminar de nuevo. Despacio. Muy despacio. Un día solo respiraba. Otro día hablaba. Otro día pedía ayuda. Y así volví. Hoy no tengo todas las respuestas. Pero sí tengo algo, la certeza de que la oscuridad no es el final. Solo es una parte del camino. Si tú estás escuchando esto y te sientes así, solo quiero decirte algo, no estás solo. No estás rota. No estás débil. Solo estás herida. Y las heridas sanan. Respira, quédate. La lluvia no se queda para siempre. ¿Y tú qué opinas? Listo. Continuamos con Carolina Andrade. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, Diego. Y gracias por el video también. Eh, ¿Alguien tenía aprendido? Ya. Bueno, continuamos. Vamos a pasar al segundo modelo, que son las tareas del duelo. Son 4 tareas. La primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. Al leerlo, quizás suene fácil, pero no lo es. Aceptar la realidad de una pérdida es lo que nos hablaba quizás en las etapas del duelo. La negación. Siempre va a estar presente esta negación. ¿Cómo vamos a darle la vuelta a esa negación? Aceptar la realidad de la pérdida es un proceso muy fuerte, muy complicado, porque quizás a veces podemos pensar que nos estamos olvidando de esa persona, que no le estamos dando su espacio y su lugar. Pero también el aceptar esta pérdida nos ayuda a avanzar, a dar ese paso siguiente. La segunda tarea es trabajar las emociones y el dolor. Cuando trabajamos las emociones, obviamente vamos a enfrentarnos con el dolor, con el sufrimiento, con la soledad, con la impotencia. Y como les decía antes, el llorar es la mejor forma de sacar la tristeza que tenemos dentro. Obviamente también conversando, hablando, diciendo las cosas que sentimos, pero llorar, como lo decía en el video, tiene ese factor como que me da ese soplo de vida, me vuelve a poner en sintonía con lo que tengo que hacer. El desahogarnos, el sacar todo lo que sentimos, nos da como que nos libera y podemos volver a empezar a pensar en otros objetivos.
La tercera tarea es adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. ¿Cómo nos adaptamos al día a día de que esa persona no esté? Quizás esa persona es el que sacaba a pasear al perro y ahora me toca hacerlo a mí. Quizás es la persona que se encargaba de las cuentas de la casa y ahora me toca hacerlo a mí. Obviamente va a ser difícil, pero también es un motor para activarnos, porque no podemos dejarnos, echarnos a perdernos a nosotros mismos por no querer hacer estas actividades, estas cosas que quizás las hacía esa persona que ya no está ahora. Quizás podemos darle otro sentido, el valorar cada cosa que esta persona hacía y hacerlo aún con más cariño, con más amor. Y eso también nos ayuda a aceptar un poco más la realidad de esta pérdida. Y la cuarta tarea es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Es verdad que no vamos a volver a compartir con esa persona físicamente, pero los recuerdos siempre van a estar. Es buscar que ese dolor se transforme nuevamente en amor, en ese amor que nos motiva a la acción, a hacer cosas. Entonces volvemos a darle un, un lugar a esta persona que falleció en nuestra vida. Ya no ese dolor, ya no ese lugar de dolor, sino ese lugar de motivación para nosotros seguir viviendo, porque obviamente yo creo que la mayoría de veces cuando perdemos a alguien llega un punto en el que nos decimos a nosotros mismos que quizás esta persona no le gustaría que estemos llorando, que estemos tristes, que estemos alejadas de todo. Quizás le gustaría que vivamos, que lo recordemos, que lo honremos de cierta manera para que siga viviendo en nuestros corazones y ese es un buen motivo para ponernos en acción. Después tenemos el modelo del proceso dual. Quizás este es menos conocido, pero como les decía al principio, todo se relaciona. Propone que el duelo no es un proceso lineal, sabemos que no es un proceso lineal, ni algo que se supera paso a paso. No es que tenemos, como les decía, las etapas. No es que tenemos que ir cumpliendo una etapa, luego la siguiente etapa, luego la siguiente etapa, para al final terminar con la aceptación. No es así, sino más bien es una oscilación entre dos tipos de afrontamiento. El afrontamiento orientado a la pérdida y el afrontamiento orientado a la restauración. ¿A qué se refiere con el afrontamiento orientado a la pérdida? Principalmente conectarse con el dolor, que aceptemos que estamos sufriendo, que aceptemos que estamos tristes y que vivamos ese proceso, que no, que no lo evitemos, porque al evitar también nos genera un dolor a nosotros, el que se quede dentro. Es como cuando nos quedamos con la palabra en la boca que generalmente se dice y nos quedamos con esa sensación de ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no hice esto? Es lo mismo con las emociones. Entonces es conectarse con ese dolor. También el vivir la tristeza, el vivir el enojo, el vivir la frustración y dejándonos sentir, obviamente sin afectar a otras personas, pero dejándonos sentir y nos permite procesar lo que hablábamos antes de esta realidad de la pérdida. Porque si no sentimos, jamás vamos a llegar a ese objetivo que es aceptar esa pérdida. Y por el otro lado tenemos el afrontamiento orientado a la restauración, que principalmente consiste en reorganizar nuestra vida, en cambiar nuestras prácticas, cambiar los roles que teníamos, el aprender cosas nuevas. Entonces, este modelo nos dice que es esta oscilación entre una cosa y la otra. Quizás un día estamos tristes, estamos llorando, no queremos saber nada del mundo, pero el siguiente día queremos hacer algo. Queremos empezar nuevas cosas, enfrentarnos a nuevos retos, quizás como les comentaba, ponernos a hacer lo que hacía la otra persona, el pagar las cuentas, el sacar a pasear al perro. Entonces es esta oscilación entre uno y otro afrontamiento. Y también la reconstrucción del significado. Niemeyer plantea que el duelo no es solo una reacción emocional ante la pérdida, sino es una crisis de significado.
¿A qué nos referimos con esta crisis de significado? Cuando nosotros perdemos el sentido de la vida, el sentido, no le encontramos el por qué estamos pasando esta situación, el por qué tuvo que morir esta persona. Entonces, cuando alguien muere, el doliente no solo pierde a su ser querido, pierde una parte de su mundo de sentido, porque cuando realmente nos afecta es cuando esa persona en realidad era muy apreciada por nosotros, nuestro papá, nuestro hermano, nuestro tío, nuestro amigo, y perdemos en realidad ese sentido que le daba a nuestra vida. Por un momento, esa persona lo es todo y perdemos ese todo. Entonces, esta reconstrucción del significado y también del vínculo que teníamos con esta persona. Es integrando la pérdida a una nueva narrativa personal. Si nos damos cuenta, todos estos modelos hablan siempre de integrar de la realidad de la pérdida, de la aceptación, de aceptar todo lo que hemos vivido. También nos habla de la negación, de sentir el dolor. Entonces, todas hablan de lo mismo enfocándose en diferentes ámbitos. Por ejemplo, nos habla de reconstruir, de darle un significado a lo que estamos viviendo. El anterior nos hablaba de esta dualidad de sentidos, las tareas que debemos cumplir y las etapas por las que debemos pasar. Es decir, todas se complementan. También es importante conocer las formas del duelo. Podríamos decirlo como una clasificación. Hay que tener en cuenta que en cada cultura, que cada persona, que cada familia tiene una forma diferente de vivir el duelo. Eh, los egipcios, para ellos, cuando una persona fallecía, los enterraban con absolutamente todos sus bienes, incluso con sus mascotas o con las personas que los servían, porque pensaban en una reencarnación. Quizás el duelo en otras culturas es una fiesta. Es una fiesta porque se va a encontrar con algo más allá de lo que estamos terrenalmente. En algunas culturas, o por qué no, quizás nuestros abuelitos en generaciones pasadas, el duelo era algo muy solemne, como que hay que hacer silencio, no hay que reírnos, no hay que festejar nada. Entonces vemos que el duelo se lo vive de diferentes formas. Por eso no podemos decir que esta forma está bien y esta forma está mal, sino adaptarnos a las creencias de que la persona tiene, que la familia tiene. El duelo normal es la situación en que la respuesta de la pérdida es considerada proporcional a la pérdida, a la misma, con un carácter predecible con sus síntomas y su desarrollo. Principalmente vemos que pueden haber sentimientos de culpabilidad, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no te dije te amo? ¿Por qué no te puse más atención? O sea, culpa hacia nosotros o hacia el resto de personas, síntomas depresivos o ansiosos, la tristeza, el llanto, irritabilidad y reacciones hostiles, temores hipocondríacos a padecer la misma enfermedad. Esto suele pasar muchas veces cuando la persona fallece de cáncer o de alguna enfermedad catastrófica, en el que vemos cómo se va dando esta progresión de la enfermedad y obviamente cuando fallece, estas personas piensan que podrían tener o padecer esta enfermedad, ya que esta persona cercana la tuvo, entonces se vuelve este temor hipocondriaco, pero de alguna forma es predecible y es adaptable. También tenemos el duelo patológico, que se considera imprevisible. No sabemos cuánto va a durar, ni las consecuencias, ni las secuelas, ni tampoco podemos predecir quién lo va a presentar y quién no. Toma diversas formas, desde una ausencia o el retraso de la aparición. La ausencia cuando no se vive el duelo, cuando vive eternamente en la negación de que no pasó y no tengo por qué estar en duelo. O también un duelo excesivamente intenso. Lo lloro, lo sufro por un tiempo bastante prolongado, quizás mayor a 2 años. Y
eh, está asociado también a ideaciones suicidas. Prefiero morirme, prefiero matarme para estar con esta persona, ya no quiero vivir, ya no tiene sentido mi vida. Pueden ser signos de un duelo patológico. En los primeros casos, cuando hablamos asociado a a este dolor excesivo, hablamos de un duelo complicado o no resuelto. Y en el caso en el que vemos ideas suicidas, síntomas psicóticos, nos referimos a un duelo psiquiátrico. También tenemos, aquí nos referimos a lo que nosotros podemos observar en el duelo patológico. Reacción del duelo tardío tras la negación prolongada. Hiperactividad sin sentimiento de pérdida. Las personas que después, digamos, de haberlo enterrado, están en la casa limpiando, barriendo, preparando comida, vuelve a su vida diaria, pero aumentada esta actividad. Y no piensa en la pérdida, en la persona que falleció. También síntomas delirantes, como ya les mencionaba, hipocondríacos sobre la enfermedad, patología psicosomática con deterioro funcional prolongado, ideas delirantes, paranoicas de culpa, alucinaciones. Esto hay que tener en cuenta porque nos dice alucinaciones diferentes a la voz e imagen del fallecido. Cuando una persona fallece, las personas cercanas suelen tener sueños, me dicen soñé con esta persona, o le vi que estaba sentado conmigo, o le escuché que me decía tal cosa. En cierta medida, estas son acciones adaptables, como que están afrontando, su cabeza está afrontando esta pérdida de esta manera, con estas alucinaciones. Pero cuando se intensifican, es cuando hay que tener más cuidado. Si es que le dicen, sí, se sentó conmigo, estuvimos conversando, hablamos de tal cosa, ya nos llama la atención. También la pérdida persistente de relaciones sociales, depresión severa, comportamientos autodestructivos. El duelo anticipado. Este duelo anticipado tiene como que dos caras. Nos puede ayudar para prevenir un duelo patológico o por el otro lado también puede propiciar a que se dé un duelo patológico. Los principales aspectos son la depresión, la intensa preocupación por la persona que va a morir, el ensayo de la muerte y tratar de ajustarse a las consecuencias de la misma. Es decir, generalmente en las personas que están en cuidados paliativos, en situación de últimos días, estamos esperando esa muerte. No sabemos cuándo va a pasar, pero nos imaginamos cómo va a ser, si es que voy a estar presente o no voy a estar presente, o quién va a estar ahí, va a dejar de respirar o se va a agitar, cómo va a ser, nos preparamos, como que imaginamos cómo se va a dar esa muerte. Se presenta antes de una pérdida previsible. Es un error pensar que este duelo siempre se va a presentar con un diagnóstico de enfermedad mortal. No siempre, pero suele suceder. No está asociado 100% con que una persona va a tener un duelo anticipado cuando se le da un diagnóstico de alguna enfermedad mortal. Pero este duelo anticipado también facilita el desapego emotivo antes de que ocurra la muerte, porque tiene la oportunidad de decirle todo lo que siente, todo lo que quiere antes de que suceda esta muerte. Y dentro de las formas del duelo, también tenemos este que se llama el síndrome de Lázaro. eh, Cuando se espera la pérdida en un tiempo determinado y esta no acontece. Generalmente esto lo podemos ver en situación de últimos días, porque sabemos que ya queda muy poquito tiempo, pero quizás a veces se prolonga más de lo esperado. Lo que genera esto es dificultad para establecer los vínculos emocionales con el enfermo, porque ya hemos llorado, hemos sufrido, le hemos dicho todo y la persona todavía no fallece, ya no sabemos qué más hacer. También se ve la frustración y la angustia por la muerte esperada que todavía no ha ocurrido.
genera sentimientos de culpabilidad, vergüenza y angustia, porque de alguna forma estos familiares de alguna forma están deseando que ya suceda, quizás por el cansancio emocional, quizás también porque lo ven cansado a esta persona especial para ellos. Entonces es un deseo con culpa, porque obviamente nadie va a querer que su familiar fallezca, pero esto pasa. Y no les puedo decir que pasa seguido, pero sí pasa considerablemente cuando tenemos esta situación que se prolonga aún más de lo que nosotros esperábamos. Este ejercicio, vamos con otro ejercicio. Quiero, principalmente quiero dirigirme a los profesionales de la salud. Obviamente las personas que hemos perdido a familiares, a mascotas, a cualquier objeto significativo para nosotros también lo podemos hacer, pero principalmente quiero que se centren en pacientes que hemos tenido y que hemos perdido, con el que hayamos tenido ese vínculo emocional y especial, que lamentablemente ahora ya no está con nosotros. Entonces quiero que piensen en esa persona y recuerden si se pudieron despedir, si no se despidieron, cómo les gustaría hacerlo si no se pudieron despedir, porque el duelo en los profesionales es algo de lo que casi no se habla y muchas veces se puede ver mal por el resto de profesionales, o eso es lo que algunos piensan, porque el hecho de acercarnos a un paciente no está mal, nos hace humanos. El ver el sufrimiento de esa persona, el acompañarle en los momentos más difíciles, los momentos que nos ha contado sus intimidades, que se ha abierto de corazón con nosotros, obviamente nos va a afectar cuando esa persona ya no esté. Y es necesario, considero, el poder despedirnos. Si no lo pudimos hacer hablando físicamente, quizás como un ritual, como una conversación al cielo. Podemos hacer eso y créanme que nos va a liberar un montón. ¿Qué síntomas? ¿Qué sintieron al perder a ese paciente? Quizás rabia, enojo, frustración. Quizás por otro lado también puede ser alivio, porque quizás esa persona estaba sufriendo mucho y quizás no queríamos que muera, pero queríamos que deje de sufrir. Entonces también lo podemos ver como un alivio para que en futuras situaciones que vuelva a pasar eso, no pierdan la oportunidad de poder despedirse o de poder decirle, te acompañé y te acompaño, estoy contigo. Yo creo que es muy importante y es algo que nos falta como profesionales el poder abrirnos aún más con nuestros pacientes, porque siempre nos han enseñado a tener esa barrera. Quizás también para protegernos, obviamente no está mal, pero somos personas, somos humanos. Y si es que tuvimos esa relación, ese vínculo con esa persona, es muy importante también soltarlos y dejarlos ir. Y bueno, ya casi estamos terminando, así que vamos a ver cuáles serían los principios para ayudar a una persona en duelo. No necesariamente debemos ser psicólogos ni ser expertos en duelo, sino esto es lo que podemos hacer con cualquier persona que esté pasando por esto. Principalmente alejarnos de frases hechas, como que ya va a pasar, tú quédate tranquila, que voy a estar siempre contigo. Ese siempre no es verdad, porque vamos a estar por un momento, mientras se siente mal, llora y todo, pero a los meses ya no vamos a estar ahí, ya no va a poder contar con nosotros, entonces quedémonos con lo que sí podemos hacer. También no apresurar el proceso. ¿Cómo apresuramos el proceso? Invitándola a salir, invitándole a que haga cosas, presionando a esa persona para que deje de pensar en esta persona fallecida. 3, permanecer accesible. Esto es lo que les decía anteriormente. Quizás después de que la persona falleció, los que se quedan, los dolientes, no quieren hablar,
no quieren salir. Pero el hecho de que nosotros estemos siempre accesibles cuando ellos deseen, les va a dar esa seguridad de que cuentan con alguien. Quizás seguirle insistiendo en que vamos a comer o te voy a visitar o te llevo comida para que no tengas que cocinar, son formas de demostrarle a la persona que estamos siempre para ello. También revelar sentimientos, decirle que uno también siente tristeza, siente dolor, que sabe por lo que está pasando, no de igual forma como quizás lo siente, pero es normal y está bien el poder sentir eso. También respetar el comportamiento normal del doliente. Como les decía, quizás quiere llorar, quizás no quiere salir, quizás quiere quedarse en la casa viendo películas. Respetemos todo eso, porque es lo que a esa persona le sirve. Quizás a nosotros nos sirve algo diferente, pero esa persona es la que está pasando por su duelo. También ayudar a actualizar la pérdida. Muchas veces pasa que están hablando de la persona fallecida y hablan en presente, sin darse cuenta, porque obviamente todavía piensan que está ahí. Quizás suene un poco tosco, un poco grosero el decirle estaba, hacía, pero eso le va a ayudar a la persona a aceptar la realidad de esa pérdida. Séptimo, ayudar a identificar los sentimientos. Quizás está sintiendo tantas cosas que ya ni sabe lo que siente. Entonces, quizás está irritado, está de mal humor y hacerle caer en cuenta de que muchas veces la ira y el enojo están más, o sea, el dolor, la tristeza está enmascarado por el enojo. Entonces, hacerle caer en cuenta le va a ayudar. Ocho, ayudar a restaurar la confianza en sí mismo. Cuando una persona significativa ya no está en nuestras vidas, tenemos muchas dudas en cómo avanzar, en cómo seguir. No sabemos si vamos a poder hacer lo mismo que hacíamos antes y tampoco no sabe la persona si va a poder cumplir con esas actividades que quizás hacía la otra persona y que ahora le tocan hacer a ella. Entonces, ayudar y acompañar quizás para que vuelva a tener confianza le va a ayudar muchísimo. Establecer nuevas relaciones, generar nuevos vínculos. Reconocer que el duelo no es igual para todas las personas. Eso también le ayuda a una persona que está trabajando en el duelo. Y yo creo que este tema, aunque lo voy a hablar muy cortito, es bastante importante conocer el desarrollo del concepto de la muerte en los niños, porque siempre va a haber un niño alrededor, siempre. O sea, lejano, o sea, cercano, el hijo de alguien, el sobrino de alguien, el nieto de alguien, siempre va a estar presente. Entonces es importante que nosotros podamos conocer qué es lo que interpretan ellos como la muerte. Hasta los 2 años no tienen una comprensión cognitiva de lo que es la muerte. Obviamente son sensibles a los cambios que se dan en su entorno en relación a su cuidado. Si en el caso de que fallece el papá o la mamá, ¿quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a comprar estas cosas? ¿Quién me va a llevar a tal lado? Eso es lo que ellos se dan cuenta y ven la muerte como un abandono, como que me dejó, ya no está conmigo. Entonces, principalmente se relaciona hacia los cuidados de ese niño. Las reacciones o manifestaciones las podemos ver como ansiedad a la separación, disminución de actividades, pérdida de peso, quietud, sueño precario. Con sueño precario es que no puede conciliar el sueño, no tiene un sueño adecuado. De 3 a 5 años. La muerte, piensan que la muerte es reversible y temporal, como dormir. Si es que quizás le llevan al velorio del abuelito, le ven, se despiden y después al mes, a los 2 meses, le dice, ¿y cuándo le vamos a ver? ¿Cuándo va a venir a verme? Entonces, esta es la idea que tienen ellos de muerte, como que es algo reversible y que no va a durar para siempre. También creen en la vida después de la muerte, pueden entender a la muerte también como un castigo, como el ejemplo que les daba, que no rezó porque el abuelito se curé y se murió. Entonces yo soy el culpable. Ellos también lo pueden ver así.
Y también está la muerte, la ven relacionada con la vejez y con la enfermedad. Las reacciones principalmente son trastornos del sueño, de la alimentación y el control de esfínteres. Miedo a ser abandonados, a dormir solos, a la oscuridad y el pensamiento mágico es de que yo hice algo y causé esa muerte. De 6 a 9 años tienen una comprensión progresiva de que la muerte es real y que es irreversible, Tam- pero no tienen el concepto de que es universal. Es decir, no comprenden que eso nos va a pasar a todos, o sea, les pasan a otros, pero no a mí. Y tienen la imagen de la muerte como un fantasma, como un esqueleto, lo que se ve en los dibujos, en películas, es algo más fantasioso. Las reacciones, curiosidad por la muerte. Si es verdad que falleció el abuelito, pueden tener preguntas como que, ¿y está comiendo? ¿O tiene frío? ¿O dónde está? Hay esa curiosidad de qué pasa con la muerte. Preguntas acerca de ella, sentimientos de abandono también, agresividad al no entender muy bien qué es la muerte, porque ella no está esa persona con nosotros. Y también miedo a sufrir alguna enfermedad. De los 10 a los 13 años, entienden que la muerte es real, es irreversible y es universal, que todo el mundo morirá, incluso ellos. Las reacciones son trastornos del sueño, de la alimentación, cambios de humor, rabia, culpa, miedo y ansiedad también por su propia muerte. Y bueno, espero que les haya servido, lo puedan poner en práctica. Si es que tienen dudas, comentarios, aquí estamos. También les dejo un poquito de mis redes sociales. Si es que quieren hacer preguntas o necesitan más información, con gusto les puedo compartir más cosas.